recuerdas que había mencionado que en el siglo XVII, en mitad del siglo XVII, sobre 1640 y algo, hay un proceso de colonización de la isla de Irlanda que hace que muchos de estos nobles se refugien, se exilien, ellos saben como una población exiliada en Francia, España. Bueno, los que quedan en Irlanda, que hacen un proceso de resistencia a la conquista, que terminan siendo apresados, entonces, hay un proceso que se llama transportación, son entonces transportados al Caribe a colonias penales. Y así hay un dicho muy famoso en inglés que se llama o al infierno o a Barbados. O sea, ellos equiparaban el Caribe, o sea, desterrados al Caribe, precisamente con un tipo de infierno terrenal. Y mucha población irlandesa termina llegando al Caribe, a Barbados, a Jamaica, a Montserrat, a San Kitts y Nevis, Santiago y Nieves en español, precisamente debido a este proceso de expulsión de Irlanda por las autoridades coloniales británicas, que los traen como especies de siervos escriturados, que es un tipo de un tipo de trabajo forzado que no llega a ser esclavitud, pero no eres libre, no tienes libre movimiento. Es por un tiempo determinado de años, o sea, tú no eres siervo escriturado toda tu vida y tus hijos no heredan la condición de siervo, que es una diferencia abismal con la esclavitud. O sea, tú eres esclavo toda tu vida y tus hijos heredan esa condición. O sea, a mí siempre me gusta hacer la diferencia porque hay mucha retórica online en redes sociales sobre, no, los irlandeses también fueron esclavos en el Caribe. No, no lo fueron. Eso es un mito que ha sido, como decir, debunked, ha sido... sí, ya ha sido debatido y se ha llegado a la conclusión de que... Exactamente. Llegan como siervos escriturados, pero los que lograron sobrevivir ese proceso, porque eran sometidos a un régimen laboral bastante intenso en las plantaciones de azucareras caribeñas, bajo ese sol caribeño que es tan abrasador. Los que logran sobrevivir eso, luego obtienen su libertad y hacen familia. Hay procesos donde viajan a otras islas, por ejemplo, llegan a Cuba. Hay familias que llegan a Cuba precisamente luego de ese proceso, que puede que haya sido el proceso de tu familia, los O'Halloran. Sí. Todavía no sabemos, porque se han perdido mucha documentación entre huracanes y otros fenómenos naturales. Realmente la documentación no perdura mucho en el Caribe. Entonces, hay mucha información que no sabemos, pero es lógico que llegaran precisamente por esas rutas. Hay otros aventureros irlandeses que simplemente invirtieron dinero en plantaciones caribeñas. Es el caso de los O'Farrill, que llegan a Cuba precisamente con el asiento. El asiento es el derecho de monopolio para introducir esclavos africanos, que se le da a Ricardo O'Farrill. Así es bajo estas circunstancias que él llega a La Habana, pero tenía intereses también en Jamaica. Y para nuestros oyentes, la región del Caribe en esta época es una región mucho más fluida, donde había mucho más intercambio de personas yendo y viniendo y reasentándose en distintas colonias, tanto españolas como británicas, como francesas, como neerlandesas, etc. Y esta población es muy movible y en esas circunstancias es que muchos de ellos llegan a Cuba. ¿Y qué se puede, o sea, podemos decir algo de, o sea, de cómo ellos, si iban en familia, si iban, por ejemplo, solo hombres, venían mujeres también, si eran adultos, jóvenes? ¿Podemos decir algo por periodos o general? Bueno, los wild geese, los gansos salvajes que van a Francia, a España, mayoritariamente migran con sus familias. Es un exilio donde salen precisamente con todo. De
de Irlanda. Los transportados, yo creo que había transportados tanto hombres como mujeres por problemas políticos, pero yo creo que son fundamentalmente hombres los que son traídos mayoritariamente hombres. A Cuba, en Cuba se da un proceso muy interesante porque la Junta de Población la Junta de Población Blanca, su objetivo, como es blanquear la población de Cuba, era precisamente traer hombres solteros que fueran a repopular, o sea, que fueran a vincularse con mujeres nativas de la isla y precisamente dieran origen a una población mestiza que blanqueara precisamente Cuba. Pero sin embargo, en todos los proyectos donde ellos como que elaboran sus ideas, dicen que ellos están en favor de una población que ya llega con familia, o sea, que ellos quieren relocalizar en Cuba familias enteras, y lo dicen así. Yo me he dedicado a recopilar los datos, ¿no? Y la realidad es otra. La realidad es que eran mayoritariamente hombres solteros entre las edades de 19 y 45 años. O sea, en las edades en las que tú formarías familia y tendrías descendencia. Y ya para cerrar esto, no te voy a tosigar más. El origen de ellos, o sea, habían sitios preferenciales en Dublín, Galway, los míos son de Galway, según me has dicho. Sí. ¿Habían sitios preferenciales o daba igual de dónde vinieran? Bueno, en los mapas que yo he hecho, realmente ves irlandeses de todas partes de Irlanda. Todos los condados están representados. Irlanda tiene 32 condados. Actualmente está dividida en 2 países, lo que puede ser un poco difícil de entender para nuestros oyentes, pero el mismo proceso independentista irlandés dividió la isla. Hay 28 condados que quedan en lo que hoy se conoce como la República de Irlanda, y el resto están en la llamada provincia del Ulster, que conforma Irlanda del Norte, que es una región autónoma que pertenece al Reino Unido. Hay representantes de todas partes en Cuba. Sin embargo, cuando uno visualiza, y aquí te digo que pongas un mapa de Irlanda, cuando uno visualiza por cantidad, los lugares donde yo más he encontrado que han llegado a Cuba han sido de la periferia irlandesa, hacia al oeste irlandés, que es una población más empobrecida, es una población que era monolingüística, monohablante de gaélico irlandés, que es una población pobre, una población que necesitaba probablemente emigrar en más altas cantidades, y hacia el sur también. Por ejemplo, en Cuba, la mayoría que yo he logrado encontrar un origen, porque estamos hablando de que Cuba hay cerca de entre 1.000 y 2.000 irlandeses, de los cuales alrededor de 400 solamente sé de dónde salieron, entonces de dónde eran en Irlanda. Entonces, la mayoría de estos eran de Cork, de Galway, de la zona, ya te digo, del suroeste de la isla. Sin embargo, los había del norte también, los había de Dublín, una familia de Dublín muy famosa en Cuba, es la familia Wright. Yo escribí mi tesis de maestría sobre ellos. También hay, como decirte, no en familia, pero inmigrantes individuales que tienen ese origen. Pero es difícil decir si estaban en otras partes del país, de Irlanda, y luego se desplazaron a Dublín, y Dublín entonces es el puerto de salida. Porque, ¿qué pasa con las fuentes históricas irlandesas? En el mismo proceso independentista de ellos, quemaron el archivo principal en Dublín, la Public Records Office, en 1922, y se perdió muchísima documentación. Además de que durante la conquista de la isla por Oliver Cromwell, 3 siglos antes, también quemaron muchísimos archivos, sobre todo lo que es archivos parroquiales. No está la información completa en la actualidad. Entonces, lo único que podemos hacer es, si tú tienes un apellido irlandés, los apellidos irlandeses están muy regionalizados, es buscarlos
ver de qué parte eran, en qué parte estaban más concentrados, hay estudios sobre eso, y entonces determinar, por ejemplo, los O'Halloran, que es donde tú desciendes, es una familia del oeste, de la zona de Galway, Clare, esa zona de ahí. Luego se extienden a otras partes de la isla, por supuesto, porque las personas no se quedan fijas en un solo lugar, pero es donde ese clan era precisamente su origen.